Alumnos de Corporativo Universitario de México, muy buena tarde tengan todos ustedes. Nuevamente les saludo con el agrado de siempre. Vamos hoy a analizar nuestra clase número 8 de obligaciones civiles. Seguimos con las fuentes de obligaciones. Recuerden que es vital entenderlas y en ese contexto pues hoy vamos a empezar a trabajar más en ello, partiendo del hecho de la siguiente figura de las fuentes de las obligaciones, que es el enriquecimiento ilegítimo. Bueno, esta cuestión pues radica en un contexto de deshonestidad, de deslealtad. Esto implica el abuso de confianza de cada una de las partes y es aquí donde vamos a ahondar porque es preciso entender en qué momento sí estamos hablando de un enriquecimiento ilegítimo. Dice así que este deriva de un hecho voluntario lícito, mediante el cual aquel que sin causa se enriquece en perjuicio de otro está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida de que él se ha enriquecido. El enriquecimiento ilegítimo básicamente estriba en que no existe una causa eficiente que justifique la disminución de un patrimonio y aumente el de otro. Fíjense bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Sin duda, la gestión de negocios, como lo pudimos ver en otra clase, implica el hecho de que podamos nosotros determinar el negocio que se va a generar. Pero ante este negocio y la confianza que nosotros le damos al gestor, puede surgir una figura en la cual éste actúa en detrimento de mi patrimonio y enriquezca el suyo. Fíjense bien, aunque no exista una causa jurídica que explique el desplazamiento total o parcial de un patrimonio al de otra persona, por lo que tal fuente de obligaciones tiene como elementos el enriquecimiento de una persona, el empobrecimiento de otra. Una relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, que no exista causa jurídica que justifique el empobrecimiento de un patrimonio y el enriquecimiento de otra. Esta circunstancia, como la podemos observar, implica que esencialmente dice, se basa esencialmente en que origina por la sola voluntad del deudor y se encuentra regulada por los artículos 7.7 a 7.131. Vamos a entenderlo como la ley lo contempla. ¿Por qué? Porque ante esta figura jurídica nosotros estamos encausados o por el contrario, estamos en un detrimento del patrimonio de una persona que no tiene por qué perderlo. Sin embargo, recuerden que el negocio siempre es para que todos obtengan una ganancia, no solo unos cuantos o no solo una de las partes. Y esto también puede llevar a un delito de fraude. Pero bueno, hoy solo vamos a mantenerlo en el margen de entender cómo funciona esta fuente de las obligaciones. Dice así el artículo 7.17. El que sin causa se enriquece en detrimento de otro está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida en el que se ha enriquecido. Por supuesto, habrá una sanción y por supuesto tendrá que reparar o tendrá que indemnizar. Artículo 7.118. Cuando se reciba algún bien que no se tenía derecho a exigir y que por error ha sido indebidamente pagado, se tiene obligación de restituirlo, mala o buena fe del quien recibe el pago de lo indebido. Circunstancias en las cuales hoy la corrupción, la indebida participación de muchos actores, gestores, bueno, orilla esta circunstancia. Artículo 7.120. El que acepte un pago indebido si hubiera procedido de mala fe deberá abonar el interés legal que cuando se trate de capitales u frutos percibidos y los dejados de percibir de los bienes que los produjeron. Además responderá de los menoscabos que el bien haya sufrido por cualquier causa y de los perjuicios que se causen al que lo entregó hasta que lo recobre. Esta circunstancia básicamente ya implica cuando ya hay intereses en negocios jurídicos que están exorbitados y que por consecuencia las comisiones o los porcentajes que están aludidos por las corporaciones o las empresas pues no dejan satisfechos a los gestores o inclusive el simple hecho de la ambición desmedida que propicia este tipo de corrupción que no puede tener otro nombre, en la cual pues sí, vamos a hablar algo así muy similar, pues bueno, quizás un policía de tránsito trabaja para una instancia, una corporación policíaca que habla de honestidad, lealtad y protección al individuo, pero este puede actuar de mala fe al tener la facultad de expedir una infracción, una boleta de infracción o no expedirla y por consecuencia ante este hecho pues quien genera el menoscabo es a la institución de seguridad pública. ¿Por qué? Pues porque no está entregando las boletas de infraccionados, sino por el contrario se está enriqueciendo
de la voluntad del individuo, del ciudadano corrupto, y por consecuencia el menoscabo es para la institución pública. Situaciones similares a estas son las que producen este efecto. Artículo 7.121. Si el que recibió el bien con mala fe lo hubiera enajenado a un tercero que también actuare con mala fe, podrá el dueño reivindicarlo y cobrar de uno u otro los daños y perjuicios. Enajenación gratuita del bien pago indebidamente. Bueno, pues esta circunstancia implica que puede solicitar el dueño del negocio que regrese todo al estado anterior al que hicieron sus actuaciones y que sea indemnizado de todos los daños que causare, o por el contrario, que simplemente deje sin efecto todo lo que han realizado y que la legislación le permita actuar de manera oportuna con un gestor que tenga la honestidad de reservarse en cuanto a la obtención de recursos. Artículo 7.22. Si el tercero a quien se enajena el bien lo adquiere de buena fe, solo podrá reivindicarse si la enajenación se hizo a título gratuito. Bueno, ¿qué pasa con esta circunstancia? Pues recae en el hecho de que nosotros pudimos haber adquirido o enajenado un bien de buena fe y circunstancias o vicios del consentimiento que quizás o en su momento, recuerden que por eso hay una cláusula que previene que ante alguna circunstancia o algo que salga mal en una revisión quizás administrativa, quizás compramos un bien de buena fe y resulta que ante el registro público de la propiedad del bien está embargado, circunstancias como ellas en las cuales, pues bueno, mi actuar fue de buena fe, no conocíamos que había un antecedente que agravaba la adquisición o la enajenación del bien. El que de buena fe hubiera aceptado un pago indebido de bien cierto y determinado solo responderá de los menoscabos o pérdidas de este y de sus ascensiones en cuanto a ellos se hubiere enriquecido. Bueno, pues quizás sí, yo adquirí una parcela, no sabía que estaba en un juicio sucesorio y pues bueno, simplemente lo que yo he lucrado, tal vez pueda solamente hacer ese porcentaje o tal vez no, tal vez hasta les mejore la parcela. Será siempre un tema de acuerdo y negociación con las partes que están interesadas en el conflicto o la litis que ya está presentada. Artículo 7.124. Si el que recibió de buena fe un bien dado en pago indebido lo hubiere donado, no subsistirá la donación y se aplicará al donatario lo dispuesto en el artículo anterior. Bueno, recuerden que aquí también hay circunstancias de donación o temas sucesorios y es aquí donde realmente surgen este tipo de conflictos en cuanto a la repartición de los bienes o el remate de los mismos para sustanciar la parte equitativa de la sucesión, una separación de bienes en una circunstancia de matrimonio en la cual quizás los bienes se están generando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, atender a este artículo para que de buena fe se acepte el pago o por consecuencia aumente el valor que recibió con la mejora hecha. Artículo 7.126. Queda liberado de la obligación de restituir el pago el que, creyendo de buena fe que se hacía por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, hubiese inutilizado el título, dejando prescribir la acción, abonado las prendas o cancelado las garantías de su derecho. El que paga indebidamente solo podrá dirigirse contra el verdadero deudor o los fiadores, respecto de los cuales la acción estuviere viva, carga de la prueba del pago y del error. Bueno, circunstancia que a veces un error, y más hoy con los medios digitales que tanto están abundando, nos trascienden en un mundo de consecuencias en las cuales quizás la ignorancia nos puede recaer en un cargo indebido, la contratación de un servicio indebido. Bueno, esa circunstancia también es parte de este cuadro de enriquecimiento ilegítimo. ¿Por qué? Pues porque tal vez abusaron de la buena voluntad o de la ignorancia del individuo para poder contratar un servicio que no quería y por consecuencia o adquirir o inclusive que hay un crédito que legítimamente es bueno y es todo lo contrario. Este tipo de circunstancias están veladas también por la ley de títulos y operaciones de crédito, por el Código de Comercio, pero recuerden que la base o la madre de todos los procedimientos que hay dentro del margen jurídico vienen del derecho civil. Por consecuencia es muy importante entender esto y aplicar de carácter supletorio las demás legislaciones que están a nuestro favor. Por último, vamos a analizar este artículo 7.127. La carga de la prueba del pago corresponde a quien afirma haberlo hecho. Bueno, circunstancias como esta, como son los famosos de Space,
Bueno, siempre nos dan un comprobante, los tickets que hoy son indispensables para poder comprobar inclusive los impuestos. Artículo 728, se presume que hubo error en el pago cuando se entrega un bien que no se debía o ya que estaba pagado, pero aquel en el que se pide la devolución puede probar que la entrega se hizo a título de liberalidad o por cualquier otra causa. Bueno, estas circunstancias son errores en los cuales también el manejo de mercancías, de bienes o cosas, pues trascienden esta circunstancia. Artículo 7.129, la acción para repetir lo pagado indebidamente prescribe en un año. Bueno, esto implica que, pues bueno, debe haber o tiene que resarcir el daño de lo pactado y se le da un plazo. Efectivamente, debe haber un plazo para que éste pueda resarcir el daño y normalmente ese será por el periodo de un año. A su vez, el artículo 7.130 y el 7.131 manifiestan que el que ha pagado para cumplir una deuda prescrita o para cumplir un deber moral no tiene derecho de repetir pago para realizar un fin ilícito. Lo que se hubiera entregado para la realización de un fin que sea lícito o contrario a las buenas costumbres no quedará en poder del que lo recibió. Bueno, pues hoy hablamos circunstancias en las cuales quizás hay que hacer es que moralmente no son bien vistos o no son de norma moral y ante el prejuicio de la sociedad, pues bueno, yo no te puedo pagar por un servicio en el cual pues quizás es algo indebido. ¿Qué puede ser algo así? Bueno, el famoso huachicoleo. Tú me estás ofreciendo un servicio a nombre de una institución petrolera que es de carácter nacional y pues bueno, yo no puedo sobre de ello fincar una responsabilidad o reparar un daño dado que estabas consciente que el consumo de este líquido, este combustible, pues es ilegal. ¿Estamos de acuerdo? No podría acudir a un juez de lo civil o de lo penal para reclamar los efectos enervantes que me produjo una droga. Circunstancias como estas que parecen broma son verídicos ante un juzgado de lo civil. Y pues bueno, nos vemos en la retroalimentación. Espero que haya muchas dudas. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.